Hoy queremos platicarte de algo que tarde o temprano todos vivimos, el duelo. Es esta experiencia profunda que llega cuando perdemos a algo o a alguien que amamos. El duelo no es simplemente tristeza, es un proceso psicológico y emocional que nos ayuda a adaptarnos a nuestra nueva realidad. Como dijo Freud, ¿no? Aunque la pérdida es algo y es parte de la vida, siempre nos toma por sorpresa el vacío que deja. Piensa, por ejemplo, a un niño que pierde un padre, a alguien que pierde un trabajo que amaba, a una pareja que se separa. No es solo perder la situación o el momento o a esa persona, es qué cambia dentro de ti, ¿no? Es esta parte en donde también se desmorona un pedazo de tu identidad. Y es ahí cuando me gusta esta parte de decir, el duelo duele, pero tiene un propósito y tiene un motivo, y ese es de volver a sanar, de volver a reconstruirnos, reencontrarnos y poder, de cierto modo, pues encontrar un nuevo sentido. Existen varios tipos de duelos y existen varias etapas de las que habla Elizabeth Kubler-Ross. Y son estas 5 etapas en donde más adelante lo exploraremos, pero es una forma en que se puede procesar el duelo. Esta pérdida que nos hace reinventarnos cada día más. Esta pérdida que nos genera los duelos no es simplemente una pérdida y la dejamos hasta ahí. Es algo que nos produce y nos provoca en nuestra mente y en nuestro corazón generar respuestas hacia un cambio y hacia una vida nueva. ¿Okay? Entonces, me encantaría invitarlos a ustedes y que nos acompañen a analizar en este episodio qué es el duelo, cómo se siente, cómo lo transito y cómo acompaño a alguien que está pasando por esto. Yo soy Sara. Yo soy Mora. Yo soy Uriel y esto es Más allá de la persona. Me gusta mucho el tema que trajiste y cómo lo presentaste, Sara. Creo que es un tema súper profundo, súper difícil, y no solamente para uno, sino también cuando uno de nuestros seres queridos o uno de nuestros consultantes está haciendo un duelo, enfrentamos un reto significativo. Exacto, es cuando te preguntas, ok, no tengo ya esta persona, pero ¿qué cambia? No es que cambie cosas allá afuera, sino que cambian cosas adentro de ti. Cambia tu rutina, cambia tu certeza, cambia esta figura que a lo mejor estaba presente y de repente no, y cómo cambia este mundo que ahora vives sin esa persona o sin ese objeto o sin esa relación o sin esa situación. Sí. Claro. Además, a mí se me hace algo muy delicado, ¿no? Porque a veces podemos pensar que hay duelos que pueden ser más fuertes o menos fuertes, o situaciones complicadas que vive una persona o un consultante que pudiéramos decir, ay, bueno, eso no es tan grave, ¿no? O, no, eso es muy grave, lo debe estar pasando muy mal. Y creo que es totalmente subjetivo y totalmente personal qué tan profundo puede llegar ese dolor de esa pérdida. Y entonces también ahí como que no solo es cuando pierdes una pareja, un familiar muy cercano o una chamba que regía un poco tu vida, ¿no? Creo que también hay pequeñas pérdidas que nos pueden sacudir cañón de lo que estamos viviendo. Es como, mencionaste algo como que va cambiando tu realidad. Y creo que sí, cuando te quitan una pieza fundamental o una pieza del juego que estás jugando como tu vida, pues sí tienes que volver a encontrar estrategias y ver cómo le vas a seguir haciendo para poder seguir jugando, ¿no? Es como que te quitaran una patita, te quitaran un bastoncito. Y dices algo muy fundamental en el hecho de que es subjetivo. Creo que tanto para vivir los duelos personales como los de alguien, es bien importante mantener esto en mente. No juzgarnos cuando el duelo no nos está pegando tanto como creemos que debería pegarnos, y no juzgar al otro cuando le está pegando más de lo que creemos nosotros que debería pegarle. Ajá. Fíjate que, no sé si lo han vivido, pero cuando llegas, por ejemplo, a un funeral y ves a una persona que acaba de fallecer, alguien muy importante en su vida, vamos a llamarle el padre, ¿no?
Oye, ¿cómo lo está tomando fulanito de tal? No, súper bien. Mira, está centrado, no está llorando. Entonces, como que hay una concepción social de que sí debes estar triste, pero no. O sea, como que todo el mundo tiene una expectativa de cómo deberías vivir ese duelo. Sí, claro, está cañón lo que señalas, porque hay una contradicción. Al mismo tiempo parece que se nos pide que nos duela, que lloremos y que nos afecte, y por el otro lado se nos pide también que seamos fuertes y que lo sepamos soportar. Y creo que esta contradicción señala justamente la incapacidad de la sociedad convencional para afrontar los duelos. Y es que la palabra duelo me gustaría que la tomáramos como un proceso, ¿no? Porque lo que ustedes están hablando es más la pérdida. Si hablamos del duelo como un proceso, es algo que todos necesitan pasar y hacer. Es una forma en que la mente y el corazón da respuesta a esta pérdida de algo que creían ellos valioso en su vida. Y aparte es esta pérdida que también cambia tu vida interior y tu forma de ver el mundo. O sea, muchas veces cuando la gente pierde a un ser querido, ¿no? Se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, a lo mejor si era un patriarca, a lo mejor si dependían de él, a lo mejor si no. Es como, ¿cómo voy a acomodar todo esto para yo poder funcionar diferente? Y es ahí cuando tú dices, y recalco, es cómo me voy a adaptar a esta nueva realidad, ¿no? Por eso digo que el duelo es un proceso psicológico. Sí. Más que la pérdida, porque la pérdida Claro. es de verdad lo que ya se fue y es algo que de verdad nos duele porque es algo muy valioso para nosotros. Sí, fíjate que aquí me gustaría traer a Freud, porque en Duelo y Melancolía él plantea que cada quien vamos depositando una parte de una carga energética libidinal, o bueno, vamos a llamarle una carga emocional, ¿no? Para que se entienda un poco más claro. Y entonces es como ir retirando poco a poco partecitas de esa carga emocional ante lo que perdí. Y entonces voy regresando toda la carga emocional que yo deposité en esa persona, cosa, situación, y las tengo que regresar a mí. Pero en el momento que yo voy regresando eso a mí, primero que nada es un proceso, ¿no? Ir trayendo todas estas cargas emocionales de regreso. Y ya sea que me las vuelvo como las vuelvo a introyectar, y ahí podría haber una transformación, ¿no? Introyectar visto como que algo de la otra persona lo puedo hacer mío, o lo puedo volver a poner en otro lugar, ¿no? Esa carga libidinal la puedo volver a colocar fuera. O sea, lo que puedo entender es que cuando tú lo regresas, aprendes a ver la vida y a amar y a recordar y a vivir la vida desde otro punto de vista, o sea, diferente. O sea, lo estoy regresando y al mismo tiempo ya no lo veo como yo, Moraima, o como yo, Sara, lo veo como me aportó esto. O sea, esta muerte o esta transformación me aportó a mí, lo regreso a mí y puedo mirar diferente. Sí, como en una frase como muy popular es, no se supera la pérdida, pero se aprende a vivir con ella. Y ahí es donde habría una transformación, ¿no? Ahora, lo que decías de Freud me sorprendió y me encantó tu explicación. Y me parece que está implícito que los afectos son entonces partes nuestras que depositamos en los demás, son proyecciones. Esa idea me parece bastante profunda e interesante. Sí, no, Freud es que papá Freud, pero justamente es algo nuestro, ¿no? O sea, es lo que viene adentro de mí, sí el afecto, pero puesto como una carga energética, ¿no? Freud pensaba mucho como en la... Sí, en energía, no como la pensamos hoy en día, sino que hay una carga emocional importante y esa a fuerzas viene de mí. Y esa es la que yo puedo depositar en el otro. Y una pérdida me obligaría a empezar un proceso de recuperarla. Si no logramos el proceso de recuperar esa carga libidinal, podríamos hablar, para Freud sería la melancolía, o que a lo mejor hoy en día podríamos llamar como o una depresión o un duelo patológico o patologizado, ¿no? Que es como que realmente no logras superar todas las etapas del duelo y algo de ti se queda anclado a eso perdido. Ok. Wow. Entonces, un poco sintetizando lo que hemos dicho, vale la pena ser consciente de que como depende de lo que yo deposito en el otro, el tamaño de la pérdida pues siempre va a ser subjetiva.
Sí. Para cada quien va a ser diferente cada pérdida. Y por otro lado, cuando tengo una pérdida, en vez de sentir que ya tengo que solucionar eso que me está pasando, en vez de sentir que estoy obligado a acomodar la situación o a adaptarme rápidamente, más bien saber que voy a entrar en un proceso llamado duelo y que el proceso va a tener etapas, me va a ir llevando, me va a ir confrontando, me va a ir mostrando ángulos distintos. Claro, si quieres podemos ahorita meter, o sea, y hablar de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De estas 5 etapas que, pues, no son generales, no tienen que ser a fuerzas en ese orden, pero por lo general son, ¿no? Y es en donde empiezas con la negación, ¿no? Luego viene la ira, luego viene la negociación, la depresión y la aceptación. O sea, para ponerte un ejemplo fácil y burdo, ¿no? Es un niño tiene un perrito y se le muere su perrito, ¿no? Empieza como en el proceso de negación. Mañana viene mi perrito, no pasó nada, mañana me despierto y veo a mi perrito. Cuando no hay perrito, empieza a darle coraje y le empieza a echar la culpa a la veterinaria, a la mamá, al que fuera, a la maestra, ¿cómo? ¿Dónde está mi perrito? Y empieza a tener ese coraje de, bueno, por tu culpa no está mi perrito. Y después viene la negociación. Bueno, no está este perrito, pero pues compramos otro perrito, ¿no? Pero Claro. hasta que se da cuenta que no reemplaza al otro perrito y entonces empieza a estar triste de la ausencia que este perrito le dejó. Y en su proceso de estar triste y de ver y empezar a sentir que de verdad no está, entonces empieza a tocar la aceptación. Entonces, donde empieza a decir, no va a regresar mi perrito, lo voy a recordar, lo voy a tener, lo acepto y continúo con mi vida. Ahora, me parece bien importante señalar algo que dijiste, que es, no son en orden necesariamente las etapas. Exacto. Y no es que sea un proceso lineal. No es como ya pasé por la ira, no voy a Exacto. regresar a la ira. Superimportante. No. Sí, o sea, pueden ser procesos cíclicos, pueden ser procesos como un poco en espiral. La idea es que sí vaya siendo un proceso ascendente en donde eventualmente podamos llegar a la aceptación. 100%. Pero hay como recaídas, ¿no? De repente te puedes volver a enojar, puedes volver a estar en depresión o en tristeza, puedes volver a estar en negociación, ¿no? Porque a lo mejor crees que puedes negociar como el, bueno, si no tengo este perrito, quizás otro perrito, pero luego me enojo, pero luego vuelvo a negociar, hasta que eventualmente la última, que esa sí sería la final, sería la aceptación. 100%, pero lo importante es saber que sí existe un proceso y que no, o sea, y quiero que me escuchen bien, de verdad, y esto es súper importante, que el duelo no es un error, no es una enfermedad, o sea, no es algo que digamos, hay que evitarlo, ¿no? Al contrario, es un proceso súper natural, súper humano y de verdad es algo que todos debemos de aceptar tal cual es, ¿no? Sí, sí, y lo que subrayaba Mora, coincido en que es importante hacerlo, en que aunque originalmente se lo entendió más como un proceso lineal en 5 etapas, hoy en día entendemos que es un proceso cíclico fluctuante que se mueve entre estas 5 etapas. Algo muy interesante que aprendimos en la maestría y me pareció muy valioso es la posibilidad de una 6ª etapa o una metaetapa que vendría al final o en algún momento en el proceso de este ciclo, de este duelo, que es la resignificación. Porque esta etapa lo que te ofrece es la posibilidad de no solamente llegar a la aceptación y a la tranquilidad de la pérdida, sino a entender algo que esa pérdida te muestra con respecto a las pérdidas, con respecto a lo mejor a ese tipo de pérdidas, y que entonces, con una resignificación bien lograda, cuando vuelve a acontecer una pérdida de la misma naturaleza más adelante en la vida, ya no nos pega igual y cambia la manera en la que la recibimos. Entonces eso es más o menos lo que dije al principio, ¿no? Eso es la parte positiva, la resignificación, esta parte en donde te vuelves a reconstruir, donde vuelves a encontrarle un nuevo significado. Y que haces tuyo algo, ¿no? O sea, como que ahí es donde viene la transformación, en la resignificación. Sí, yo lo pudiera entender así. Creo que es algo bien valioso en el sentido de que la verdad es que cuando estamos en un duelo la estamos pasando tan mal que difícilmente te pones a pensar en la resignificación y en la aceptación, ¿no? Pero por ahí puede ser un poco más digerible, un poco menos trágico, incluso me atrevería a usar esa palabra,
si sabes que eventualmente, o sea, si tú sabes que hoy puedes abrazar tu dolor, pero eventualmente algo va a estar mejor. Porque creo que hay una sensación en la parte en la etapa de depresión o de tristeza del duelo, puede haber una sensación muy grande de que no voy a salir de este dolor nunca se va a acabar, esta tristeza es eterna, ¿no? Y como que el saber que eventualmente puede haber una resignificación y algo bueno puedes sacar de esta transformación, creo que pudiera ser un poco más llevadero. Pero escucho también algo clave en lo que dices, y es el punto de entender que en el momento más profundo del dolor no nos hace sentido la idea ni de aceptación ni de resignificación. Y esa idea creo que es especialmente importante para quienes nos toca acompañar a la persona que está en duelo. Porque a veces es tan difícil como externo o como un tercero, es tan difícil ver a un ser querido sufriendo que nuestro impulso es decirle, acuérdate que es temporal, voltea a ver la luz, algo te deja de positivo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y a veces esa es la respuesta menos empática para el otro, que lo único que necesita o lo mínimo que necesita es que podamos validar su dolor. Sí, la verdad sí. Es como hasta el meme, ¿no? Hay un meme, como un dibujito que sale en redes sociales que es como una persona ahogándose en el agua y que le dice como, no, pues respira, ¿no? O no te preocupes, al rato vas a estar, no, ahorita no puedo. Claro, ahorita claro. me estoy ahogando, ahorita no puedo respirar, dame tantito chance, ayúdame a salir del agua y Claro. ya puedo respirar otra vez, ¿no? Valídame, valida mi dolor, valida mi proceso. Y también creo que qué bonito, porque creo que también nos lo podemos decir a nosotros mismos cuando estamos ahí. Yo creo que los seres humanos vivimos un chorro de pérdidas y un chorro de duelos, nada más que unos son muy, muy grandes, muy dolorosos, y otros quizás pasan un poco desapercibidos, nada más porque pues no se murió alguien fundamental en tu vida, ¿no? Pero creo que cada cambio, cada vez que vamos migrando de una etapa a otra, puede haber un pequeño duelo por ahí. Y creo que también es valido yo misma la sensación, el dolor, el creer que no va a haber un final, y me doy chance a mí misma. No me quiero presionar, no me necesito presionar para salir. Me parece interesantísimo lo que dices y además empezando el episodio, mi mente se estaba yendo en esa dirección, en el sentido de darme cuenta que hay una parte de nosotros que pareciera estar constantemente en duelo. Y como bien dices, quizá es por pérdidas que no nos damos cuenta, pero cada proyecto que se termina, cada amistad que se perdió, que se extravió, cada proyecto incluso que no llevamos a cabo, cada año. Cada etapa de tu vida. Son pérdidas, sí, sí. Y como no lo hacemos consciente, tiene todavía más sentido el entender que hay un componente de nuestra psique subconsciente, en la mayoría de los casos, que está constantemente atravesando duelos. Y quizá no los respetemos y no les demos el tiempo de sanar a ese duelo. ¿No? O sea, a mí se me viene mucho a la cabeza, pues, de niña a adolescente, ¿no? ¿En qué momento dejas de ser niña y pasas a ser adolescente y de repente nadie te respeta tu pérdida? Es una pérdida gigante. Y es como, es lo que sigue, ¿no? Ya, continúa. Y no, o sea, hay que respetarse, hay que saber que si es un cambio gigante, dejas de ser niña para convertirte en adolescente o en adolescente para ser joven. Y esas son pérdidas muy grandes porque tienes que adaptarte otra vez a esta nueva realidad. Especialmente la de la adolescencia a mí se me hace muy cañona porque dejas la niñez, ¿no? Como toda esta parte... Inocente, juguetona, creativa, donde... Sin responsabilidades. Ajá, no hay mucho deber ser, ¿no? O sea, pues ahí tienes 2, 3 cosas, pero no hay tanto deber ser. No, y de repente te meten una bomba hormonal de entrada y es como, ¿cómo aprendo? O sea, mi cuerpo era uno y ahora es otro cuerpo, ¿no? Tanto para mujeres como hombres. Creo que para las mujeres es más complicado. Oye, pero bueno. y justo cuando te empieza a empezar a importar mucho el ser atractivo o atractiva y salir y los niños o las niñas, justo ahí es cuando entonces entras en la edad del pavo y tu cuerpo se distorsiona. Y te da la torre. Ay, Sí. Se va directo a todo. Y se adolece, la verdad, pobrecitos, pero se adolece.
O sea, y se adolece esta pérdida y nadie entiende. Es como estas micro pérdidas que tú dices que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y nada más es como, ahí va la vida y ve y fluye. Sí, y luego tienes cambios en la vida que todo el mundo dice como, no manches, qué fregón, te vas a ir a vivir a, me da igual, Timbuktu, China, sí. Timbuktu, porque te acaban de ofrecer una nueva chamba. Sí, está padrísimo, eso me emociona un montón. Pero oye, voy a dejar mi familia, mi casa, mi rutina, ¿no? O, ay, felicidades, te vas a casar, qué padrísimo, nuevo cambio. O sea, sí, pero pues entonces dejo de ser hija para ser esposa, ¿no? O sea, como que cada proceso que vamos viviendo, independiente a que vayas a algo más que realmente te ilusione, creo que sí hay una parte, aunque esté por ahí escondidita en el cajón del inconsciente, que dice como, ay, espérate, ¿y este cambio qué onda? ¿No? Pero justo, qué interesante que tal como lo mencionaste, lo estaba pensando, incluso una boda Claro. tiene un componente de pérdida. Por eso los rituales de paso, ¿no? Por eso son tan importantes, como que ayudan a la mente a transitar, pues que pasas de una etapa a otra etapa. Pero nuestros rituales de paso modernos parece que excluyen por completo la parte de la pérdida, ¿no? ¿Cuándo se nos ha ocurrido a una quinceañera o en un Sweet 16 no solo felicitar, sino también de alguna manera incluir el compadecer al otro por la pérdida que está teniendo, ¿no? Nuestros rituales de paso como parte de lo convencional y del consumismo se han vuelto muy tendenciosos hacia la celebración y han dejado de lado la parte trágica de los cambios, de las transformaciones y del duelo. Sí. Y más que nada de esa pérdida de identidad, ¿no? Como para transformarte en alguien más, como para ser otra persona. O sea, tú conoces algo de ti y de repente, pues en estas pérdidas se desmorona esa identidad que tú tenías. Ahora conviértete, reconstrúyete y vuélvelo a hacer. No, sí, es todo un proceso, ¿no? O sea, como que incluso creo que requiere muchísima energía psíquica tener que, o sea, poder hasta organizar en forma de lenguaje lo que eras a lo que vas a hacer ahora. O sea, ¿cómo puede explicar una niña de 9 años de repente que a los 11 años, o un niño, no importa, o un niño de repente que a los 11 años, no, es que ya no soy niño, pero quiero seguir siendo niño porque todavía tengo partes de mí que siguen siendo viviendo niños. esa inocencia, ¿no? O sea, como que hasta para estructurarlo verbalmente es todo un reto. Y ojo, sí coincido en que tiene mucho valor el ser consciente de las pérdidas, pero también creo que es importante no olvidarnos de que es un proceso que acontece más allá de solamente la cognición y la conciencia. Uh-huh. Es algo que, estaría muy bien ser más conscientes de que sucede, pero si lo queremos empezar a tomar en nuestras manos para entonces poderlo controlar y sentirme más cómodo de enfrentarlo, no voy a estar dando en el blanco. Es un poco reconocer una parte que tiene más que ver con el subconsciente o con la profundidad del organismo, donde las pérdidas van acomodándose y no dejan de ser dolorosas. Y que creo que ahí es un poco permitir que la vida sea. O sea, si yo quiero tomar las etapas del duelo a mi favor y decir como, ya estoy en ira, perfecto, check. Error, porque entonces estoy queriendo controlar y no estoy permitiendo que la vida sola va acomodando todo lo que tiene que pasar dentro de mí. Como que la transformación se da de forma natural. Uno no puede transformar. Claro, no puedes suprimir las emociones. Eso es parte de ese proceso que tú tienes que vivir y acomodarlas, irlas acomodando a tu tiempo y a tu forma, ¿no? Para que realmente funcione. Pero a mí me gustaría echarles aquí otro tema hablando de duelos y pérdidas. No sé cómo lo vean. No nada más sino yo le llamo como cuál es el breaking point de una persona en donde se desmorona o pierde ese pedazo de identidad. ¿En qué punto pasa que lo pierde? Es cuando pierde una persona, cuando ya no le queda nada, cuando lo despersonalizan, cuando no lo validan, con pura apatía. Porque la apatía es cuando ya muero por dentro, ya no siento nada. Wow. Será muy personal, pregunta, ¿no? Me imagino que es una cuestión totalmente diferente para cada persona. No creo que todos podamos tener el mismo breaking point. No, pero sí creo que esa pregunta nos muestra un poco
dónde estaba o cómo estaba construida nuestra identidad. Es decir, una persona que llega a su breaking point muy rápido, creo que es una persona que vivía más en un mundo de la máscara, en un mundo de las sombras de la caverna de Platón, en un mundo de ilusiones, en un mundo de representaciones y creencias. En cambio, entre más cerca estemos de la realidad, sea lo que sea esa misteriosa palabra, entre más cerca estamos, creo que las pérdidas nos pegan diferente y nos destruyen menos. Tal vez ni siquiera son menos dolorosas, pero nos destruyen menos. ¿Y por qué lo pienso así? Porque si en la realidad siempre hay cambio, en la realidad siempre hay destrucción y pérdida, al mismo tiempo que hay construcción y renacimiento, si yo estoy cerca de eso, entonces no me toma por sorpresa. En cambio, entre más estoy construyendo castillos en el aire y más vivo de ilusiones y más vivo, a lo mejor, de likes, de que me admiren o de que me envidien, pues más vulnerable soy a que entonces las pérdidas me regresen a ese punto neutro de la realidad donde siempre hay negativo y hay positivo. Pero ¿qué tan susceptible es una persona que se deje destruir o se deje que pueda llegar a perder su identidad por otros? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el Holocausto, cómo empezaron a despersonalizar, a desmoralizar y a que la gente ya no supiera ni quién es. Poco a poco cómo van. Hoy en redes sociales, si alguien te comenta, ¿cómo puede ser que esa persona que recibe estos comentarios se pueda ir despersonalizando? Eso es a lo que me refiero. O sea, ¿cuál es el breaking point? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para perder esa identidad? Pero ¿cómo hasta dónde estás dispuesto a llegar? Porque... O sea, ¿hasta dónde llega? O sea, tienes razón, no lo dije bien, pero ¿hasta dónde llega un ser humano? ¿O cuál es el punto que llega el ser humano en donde dices, ya no sé quién soy? Es que estoy perdida, mi identidad está perdida completamente. Es que dijiste dos cosas muy importantes, porque creo que es muy diferente el ejemplo del Holocausto. Porque, o sea, es una cosa muy fuerte, ¿no? Que alguien más te estaba obligando a llegar hasta ese lugar. Versus una vida común y corriente, como la podríamos conocer hoy en México, por lo menos. De, sí, los likes del Instagram. No, es que también, no, yo creo que es igual te obligan. O sea, ve la película Adolescencia. ¿Hasta dónde llegó el niño? ¿Hasta dónde dejó de saber quién es? No la vi, ¿me puedes contar de qué? Bueno, es una serie que de hecho la hacen muy padre porque es en una sola toma. Ah, ya sé qué serie es, pero bueno, cuéntame. Y el niño termina, o sea, sale que el niño de 12 años termina matando a una niña y todo es a través de las redes sociales. Entonces, ¿hasta dónde se pierde ese sentido? Claro, pero fíjate que este chavo tenía 12. ¿Qué tanto de su identidad está construido para que se pueda despersonalizar? ¿Qué tanto? Es que también. ¿Y a bueno, qué edad pero empieza? si tienes una consultante borderline de 45 años, de todas formas se te va a despersonalizar en una situación No, bueno, de redes sí, pero- sociales. Sí, y sin redes sociales, ¿no? O sea, el tema es que creo que parte de lo que está señalando la pregunta de Sara es la fuerza yoica. Ajá, ok. Porque está esto que yo mencionaba hace rato de qué tanto vives en un mundo de ilusiones o qué tan cerca estás de la realidad. Pero es cierto, también está el qué tan bien construidas están tus ilusiones, qué tan bien te cuentas a ti mismo tu vida, con cuánta fuerza, con cuánta integración. Entonces, un niño de 12 años o una consultante de 45 años borderline no sabe tejer su realidad cognitiva con suficiente coherencia como para que los embates de la vida no le generen este tipo de efectos tan negativos. Me hace pensar en la película de Fight Club, ¿no? Donde está este chavo que es Edward Norton, creo. Que... ¿Sí es? ¿Edward Norton? No sé. ¿O estás hablando de Brad Pitt? No, el otro. Ajá. Y este chavo que vive esta realidad que es como súper monótona, súper aburrida, horrible, no le inspira, no nada. Entonces, él ha creado esta realidad como muy gris, ¿no? Y entonces, él solito se pone en este breaking point del que hablas y genera una personalidad alterna que es
divertida que vive al límite, ¿no? El que sí se atreve a ligar, el que sí tiene a la chava, el que consigue como un grupo de amigos y empiezan a hacer todo el rollo este del Fight Club. Pero porque él solito se puso a sí mismo en el breaking point, que es a lo que me refería, a diferencia del Holocausto, porque ahí no es que uno solo se ponga en esa situación, ahí te llevaron a ese lugar, que es un lugar muy oscuro, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que nos llevamos a ese lugar oscuro, distinto, pero en la vida real, en nuestro día a día? Digo, Franklin no estaría del todo de acuerdo, ¿no? Es lo que yo iba a decir, o sea, al final es esa parte del sentido que tú encuentras en esa pérdida. Ajá. Y entonces, ¿quién sí sobrevive, quién no sobrevive? Ajá. ¿Cómo lo ves? O sea, a lo mejor en tu referencia del personaje de Fight Club, tuvo que hacer este otro personaje por su breaking point, pero al final es una pérdida y le encontró sentido con el otro personaje. Exactamente. ¿Sí me doy a entender? Ajá, sí, sí, sí. Y además ahí se revela uno de los elementos de la fuerza yoica, que es justamente el sentido. Exacto. La forma en la que te expliques el porqué de tus actividades y de tu forma de ser está dándote una ventaja o una desventaja, dependiendo cómo se planteen las circunstancias. Eso está padre. Creo que retomando lo que ya mencionamos un poco antes, difícilmente cuando estás en un duelo y en un momento de breaking point, quizás, o en un momento crítico que pudiera llevarte a un breaking point, difícilmente podemos plantear esta situación a un consultante, por ejemplo, ¿no? A ver, explícame un poquito Sí, más tu no idea. entendí. Si le quitamos la empatía a darle el espacio en la etapa del duelo que está el consultante y le queremos meter a fuerzas el sentido, pues sería una cosa Sí, no va a que incluso funcionar. violenta. ¿Me explico? 100%. Entonces, creo que sí está padre como para etapas finales del duelo, pero no va a quitar el dolor que se siente antes. Claro. Ahora, hay una cosa que aquí también, si regreso a los duelos patológicos o la melancolía de la que hablaba Freud, hay algo que podemos rescatar muy cañón, que es, para Freud, tú entras en melancolía cuando no entiendes bien qué es lo que perdiste. No solo perdí a un patriarca, no solo perdí un trabajo, no solo perdí una pareja. No, o sea, hay algo más que perdiste y no lo tienes del todo claro. Y eso es lo que hace como patológico al duelo. Y creo que eso sí es importante de tener de poderlo hablar, tanto en consulta como en la vida privada y personal de cada quien, para poder llevar a cabo este duelo y que no te vayas a quedar atorado. Por eso creo que cuando alguien habla una y otra vez de sus pérdidas, es importante darles ese espacio, hasta cierto punto, para que puedan elaborarlo. A ver, voy a intentar aterrizar lo que dices Ajá. y dime si lo estoy agarrando bien. Volviendo al ejemplo del niño que pierde a su perrito. Si yo me clavo en pensar solo perdió a su perrito y a lo mejor siendo como su papá, ¿no? O su tío, oye, solo perdiste a tu perrito, ¿cómo vas a seguir tan afectado un año y medio después? El tema sería es que no perdió solo a su perrito. A lo mejor ese niño lo veía como su único amigo o su mejor amigo o su objeto transicional, es decir, aquello que le daba seguridad. Entonces, en cualquiera de estos casos, para transitar mejor una pérdida, vale la pena hacer un esfuerzo por encontrar qué es lo que perdí o qué representa esa pérdida. Sí, darle el significado a lo perdido. O a encontrar cuál es el que ya le daba subconscientemente. Exactamente. Ok. Que Eso lo me puedas, encanta. que lo podamos entender y lo podamos poner quizás hasta en palabras, porque eso nos ayuda, creo, a entrar menos en un breaking point. ¿Por qué lo traigo otra vez a colación? Si tú no sabes lo que perdiste y no estás pudiendo encontrar ni darle sentido a eso que has perdido, es más fácil entrar a ese breaking point y despersonalizarte. Es que me encanta, me acabas de dar una respuesta que durante mucho tiempo de verdad he buscado cuál es el breaking point de una persona, qué lo produce y por qué llega a ese punto, ¿no? Y es esto, es no saber por qué, no saber de dónde viene, ¿no? Es qué cambió dentro de mí, que no sé qué cambió dentro de mí. ¿No? Es como tú dices, ¿no? Ese perrito de no sabemos a ese niño qué era ese perrito para ese niño. Entonces es como el origen de este breaking point. Y me encantó. Está cañón lo que dices y lo conecto con algo bien interesante. Hay una novela que se llama Shantaram, pero es una novela autobiográfica.
de un prisionero australiano que se escapó de la cárcel, acabó en India, y en India tienen toda una serie de aventuras, y en estas aventuras pasa por otro encarcelamiento, esta vez en India. Y en su encarcelamiento le ponen unas guamisas durísimas, lo torturan, y en una de estas guamisas, él llega a lo que podría ser como un breaking point, pero a la inversa, donde se da cuenta que lo único que tiene todavía para no romperse es el elegir cómo entiende lo que está viviendo y cómo se posiciona subjetivamente ante lo que está viviendo. Entonces, lo que él hace es elegir perdonarlos. Incluso, él mismo lo dice, elegir amarlos. Y con esta decisión, él mantiene su libertad y su dignidad y su poder personal frente a una situación tan extrema. Muy similar a lo que plantea Franklin. De acuerdo, sí. Al final sería lo último que puedo perder es mi capacidad de elegir. Sí, es más bien, o según Frankl, o sea, lo que nunca pierdes es la actitud es con eso. la que enfrentas las cosas. Eso no te pueden quitar nunca nadie. Sí, y mis respetos a ese hombre, genuinamente lo admiro absolutamente. Pero ¿qué pasa cuando eres una persona que no es tan sabia, ¿no? Como él, y tienes dolores de pérdidas importantes? Estás, por ejemplo, en esta melancolía freudiana o en un duelo patologizado. ¿Cómo salimos de ahí? Déjame dar un paso para atrás y después uno para alcanzarte. Ese paso para atrás es solamente subrayar que parte de la respuesta a tu pregunta, Sara, es que la voluntad juega un factor. Reconocer que la voluntad forma parte de lo que nos permite no caer en ese breaking point. Mantener el sentido o mantener un duelo sano y a la inversa, ¿no? Lo que a veces nos lleva a que no sea un duelo sano o a caer en el breaking point es también la voluntad. Al menos juega un papel importante. Exacto. Ahora sí, dando un paso hacia tu pregunta, Mora, quiero compartirles una experiencia personal muy fuerte. En el proceso de muerte de mi abuelo, que tuvo ALS, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa donde se va perdiendo la capacidad de moverse, contactamos a Alfonso Ruiz Soto para que nos diera su feedback de cómo ayudar a mi abuelo a enfrentar esto tan fuerte que él estaba viviendo. Y nos dijo algo muy cañón. Nos preguntó, ¿él ha hecho trabajo personal? Muy poco. Y nos dijo, pues entonces, ese camino ya es demasiado tarde para él. Ay. Y hay que abordarlo desde otro lado. Ay, lo siento mucho. Sí. Gracias. Entonces, con esa experiencia tan fuerte, me queda muy vívida la lección de que en parte el momento para prepararnos para los duelos y para las pérdidas es hoy. Sí. Solamente a través del trabajo personal, antes de todo eso que la vida inevitablemente va a traer a nuestra puerta, podemos estar más listos para enfrentarlo. Sí. Yo Qué lo hermoso. pienso. Perdón. Vas. ¿No? Que qué hermoso lo que acaba de decir. Sí. Lo he pensado mucho como previo al duelo. Bueno, previo a un duelo fuerte o importante, sino en los pequeños duelos o en las pequeñas pérdidas y en las pequeñas pruebas, si queremos, que nos da la vida. Encontrar la aceptación en estas pequeñitas cosas que nos van pasando, y voy a poner ejemplos, pero tarugos, pero yo creo que de verdad nos ayudan a que un duelo fuerte lo podamos transitar mejor, que es decir, hubo un accidente en la avenida y voy a hacer 2 horas más de lo que tenía planeado y suelto. Porque pues así me tocó vivir y lo suelto. Porque si tú te quedas aprendido a cómo deberían ser ciertas cosas, cuando realmente te llega una pérdida o un cambio muy cañón, pues difícilmente vas a poder aceptar. Es otra vez ese choque entre la realidad y las ilusiones que nos tejemos, ¿no? Si estás viviendo mucho de ilusiones, estás más expuesto y más vulnerable a que las pérdidas destruyan pues tu paz, tu tranquilidad. Y ahí me gustaría hacerles una pregunta para que la exploremos si están de acuerdo. Porque claro, a mayor fuerza yoica puedes tolerar mejor cierto tipo de pérdidas. Pero mi pregunta es si también piensan que la fuerza yoica
te puede jugar en contra en el sentido de que te aferras más al mundo de ilusiones y te cuesta más aceptar las cosas como realmente son. Yo creo que sí, 100%. Acuérdate que una pérdida te duele mucho más. Entre más apegado estés a eso, más te duele la pérdida. Entonces, si tú te aferras a cierta idea de ti o a ciertas cosas yoicas o a ciertos momentos, es en el momento que lo pierdes, más te duele, más te cuesta. Lo veo, pero ¿qué pensarías de Viktor Frankl? ¿Que no acaso era fuerza yoica lo que le ayudaba a mantener el sentido, incluso atravesando ese duelo? Es que creo que una cosa sería fuerza yoica y otra cosa, apego al ego, a tu percepción de tu yo. Y, por ejemplo, me gusta plantearlo en otras palabras. Voy a usar tolerancia a la frustración. Porque ahí sí, entonces esa fuerza yoica me hace todo el sentido, ¿no? Entre más tolerancia a la frustración yo tengo, menos, valga la redundancia, me va a frustrar cuando algo no sale como en mis expectativas o en mis ideales tendría que haber sido. Y entonces tengo más capacidad de adaptarme. Y esa capacidad de adaptarme sí es de mi yo, pero no estoy apegada al ego. ¿Me expliqué? Sí, y me parece que por ahí va. A ver, lo voy a intentar traducir a mi forma de pensar. La fuerza yoica puede hacerte más difíciles o más fáciles las pérdidas dependiendo de cómo está estructurada. Ajá, si está estructurada claro. en torno a la vanidad, por ejemplo, Ándale. es muy vulnerable. En cambio, si está estructurada en torno al aprendizaje, al desarrollo, a un camino personal, entonces las pérdidas, digamos que van a embonar con esa estructura yoica que tú hiciste en vez de chocar contra ella. Justo yo es lo que iba a decir de Frank. Yo creo que lo que no perdió nunca fue esta resignificación de la que tú hablas. Más que su fuerza yoica, es cómo le doy un sentido, cómo vuelvo a darle un significado a esto que me está pasando. ¿Sí me cachas? Porque al final su fuerza yoica, sí creo que todos los que vivieron esa experiencia fueron perdiendo esa parte de identidad, esa parte que los hacía ser ellos. O sea, sí creo que en algún punto hubo una despersonalización terrible. Y creo que la gente que pudo encontrar un sentido es porque logró resignificar esto que le estaba pasando Sí. como situación. Sí. Como ok. metáfora me gustaría poner, por ejemplo, no es la misma fuerza yoica la que tendría un roble que un bambú, porque el bambú sí se puede doblar y no se quiebra. Y otro tipo de árbol sí se quebraría. Entonces, creo que es como una fuerza yoica, pero de verdad tienes que tener mucha flexibilidad para poder meterte en cualquier esquina de lo que la vida te vaya poniendo para llegar a ese punto de resiliencia. Oye, esa flexibilidad no le pudiéramos decir como fe también, como esta parte espiritual, como sé que existe algo más allá que esto. Creo que podrías hablar de una fe flexible que se va adaptando a las circunstancias o de una fe rígida. Cuando Claro. la fe es muy dogmática, genera que colapsen las religiones conforme avanza la civilización. En cambio, cuando la fe es más flexible, más abierta a lo empírico y a lo experimental, va avanzando junto con la civilización. Va fluyendo. En ese sentido, me parece pues, muy interesante notar cómo muchas de las ideas judio-cristianas han chocado, especialmente las católicas, han chocado mucho con la cultura moderna. Y conforme avanza la civilización, una y otra vez hay grandes conflictos que llevan a que el Vaticano replantee ciertas perspectivas eclesiásticas. Por contraste, la religión hindú y su spin-off, que es el budismo, prácticamente cada vez las vemos como más valiosas, porque desde su planteamiento tenían una fe flexible, que al hombre moderno cada vez le hablan más. Claro, te lleva a evolucionar de una forma flexible sin dejar atrás lo esencial. Es que estaríamos hablando de religiones que tienen más que ver con lo espiritual que con lo terrenal. Y entonces, desde ese lugar, pues el alma y el espíritu estarían siempre conectados y siempre flexibles, porque es el todo. Y la religión más
estructurada y rigidizada por el hombre, pues se queda como el hombre. Más rígido, más cuadrado, hay menos forma de darle la vuelta a las cosas, ¿no? No de darle la vuelta a las cosas, pero de entender las cosas. Sí, me parece muy, muy útil la polaridad que estamos construyendo de rigidez contra flexibilidad. Porque en general creo que es difícil encontrar polaridades donde sea evidente o donde sea relativamente constante cuál es el polo ideal. ¿A qué me refiero? A algunos consultantes les vas a decir, sería valioso que desarrolles más tu capacidad emocional. A otros consultantes les vas a decir, sería valioso que desarrolles tu capacidad cognitiva, porque uno necesita irse para un lado y el otro para el otro. Pero en cambio, ir de la rigidez a la flexibilidad sí parece una dirección mucho más constante, como en general pareciera ser más sano el ser flexibles. Lo que pasa es que yo creo, y esto está llegando apenas, no sé, no lo he pensado antes, pero creo que la flexibilidad quizás sea el punto medio, porque sí tiene consistencia, porque podríamos hablar de algo muy sólido y algo muy líquido o muy aire, ¿no? ¿Y qué habría en medio? Entonces creo que la flexibilidad entra en medio, porque si te vas a un lugar totalmente sin forma, sin estructura, sin... Sí, un yo lábil o borderline y entonces ya o te caíste psicótico, para el otro lado, claro. ¿no? O claro. psicótico. Entonces sí creo que está hasta allá. Creo que la flexibilidad es lo que más o Y menos yo va en creo que medio. la flexibilidad es lo que te hace ser resiliente al final. Sí. Y eso es como un valor, de verdad. Caerte y poderte levantar después de una adversidad creo que es algo increíble y eso te da la flexibilidad. Porque si fueras rígido no te pudieras No, levantar. porque te quiebras. O Te sea, porque quiebras. lo rígido y lo sólido se rompe. Exacto. Entonces me parece maravilloso que estemos hablando del duelo y pérdidas y entren estos temas tan profundos. Porque la pérdida entonces no nada más nos limita a perdí a un ser querido y entonces esto es, ¿no? El duelo. El duelo viene en muchas formas, muchos colores, muchas tonalidades y la verdad es que ni siquiera nos damos cuenta y tenemos que aprender a respetarlas. Sí, la verdad creo que sí. Creo que lo más fundamental que para mí parecer, en mi experiencia personal, o sea, no de mis consultantes, de mi vida, creo que el respetar cada momento que vas viviendo y abrazarte en tu dolor, en tu tristeza, en tu ira por perder algo y no querer salir de ahí, sino aprender a transitarlo y ahora sí como que la única forma para afuera es atravesarlo, ¿no? No hay 100%. salidas, no hay escapatorias. A mí eso se me hace de las cosas que he aprendido ya más hacia esta edad, no tan chiquita, que más puedo rescatar de transitar la vida, porque viene desde el llegué tarde porque había una manifestación en la ciudad a perdí a mi papá. Sí, sí. Me gusta lo que dices, sí. Y retomando otra vez la idea de Kubler-Ross de estas 5 etapas, creo que algo que vale la pena también añadir como una herramienta para los espacios terapéuticos o incluso para los procesos personales de duelo es el respetar cada una de las etapas. Y quizás suena muy obvio, pero ¿a qué me refiero? Cuando alguien tiene una pérdida y vemos que está en negación, pareciéramos tener el impulso de forma automática de pero es que sí pasó, ya date cuenta, sí lo perdiste. Y ahí vendría ese primer momento de respeto. Y también al conocer las etapas es más fácil hacerlo. Claro, está en negación. No es momento todavía de que tenga otro tipo de sentimientos. Es natural que esté así, ¿no? Y entonces podemos permitirle al otro con más naturalidad vivir su duelo. Y lo mismo en cada una de las demás. Cuando hay mucho enojo, cuando hay a lo mejor, en el caso de la negociación, especialmente en la pérdida, en la muerte de un ser querido, pues la negociación a lo mejor va a parecer un poco irracional. A lo mejor van a empezar a haber muchas ideas sobre Dios o sobre la vida y sobre, ¿no? Como hablándole a Dios o a la vida, me diste, me quitaste, pero bueno, entonces yo, y desde afuera a lo mejor no suena como que, oye, pero pues, ¿qué onda, no? Pero si lo entendemos como una negociación, entonces es más fácil de entenderlo. Lo mismo con la tristeza hasta llegar a la aceptación. Sí. Está muy padre respetar todas las etapas, pero ¿hasta qué punto es sano?
Porque también puedes quedarte en la etapa de depresión 6 meses, 1 año o 10 años. Pero por eso... ¿Hasta qué punto es normal o sano quedarte en cada etapa, no? Por eso la elaboración del duelo, ¿no? Por eso el hablar las cosas, porque hay que encontrar aquello que se perdió. No es necesariamente la persona o la situación o la cosa. ¿Qué es lo que se perdió? Por eso digo, una vez más, terapia canasta básica. Sí, pero, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué recomiendas? Pero más allá de que vayamos a terapia, creo que permitirle a un ser querido que hable una y otra vez sobre su pérdida y como si no pasa nada, ven y llora otra vez aquí, le ayuda a poder encontrar aquello que perdió, ¿no? Darle espacio. a la Darle pérdida. espacio a la pérdida. Y creo que eso ayuda a que no se patologice, a que no te quedes atorado 5 años en un duelo. Y algo muy importante desde mi parecer en este punto es no caer o no casarnos demasiado con ideas convencionales. Por ejemplo, he escuchado que se habla de 1 año como un tiempo, Límite. pues no límite, Oh, bien. pero como estándar, ¿no? Entonces alguien que lleva 2 años a lo mejor se empieza a preocupar. Bueno, lo que quiero es poner un ejemplo que viví en consulta con un consultante que tuvo una pérdida y unos meses después de pasado 1 año de la pérdida, espontáneamente se empezó a presentar el duelo. Que Claro. pareció entrar en una larga pausa. Y revisando su historia, junto con el consultante, nos fuimos dando cuenta de que su psique se preparó para que entonces, cuando estuvo lista, se presentara el duelo de una forma más sana. ¿Podríamos decir que estuvo en negación prácticamente 1 año en lo que se podía preparar? ¿Pudiéramos? Mira, entiendo perfecto que lo digas así. No tendría por qué decirte no de manera tajante. Sin embargo, yo lo percibí más como una pausa, ni siquiera como una negación. Ya. Porque no había resistencia al hecho, al menos no en el consciente. Incluso podríamos haber visto que hubo como unos pequeños tintes de cada una de las etapas en ese primer periodo de pausa. Y cuando estuvo lista la psique, entonces apareció el duelo con mucho más color. Pero lo que yo rescato de esta anécdota es que si nos casamos con las ideas convencionales de, debería durar 1 año mi duelo, ya me tardé, entonces me estoy perdiendo de mi subjetividad. Y por eso la elaboración me parece tan importante. Y lo que decíamos muy al principio, no es un proceso lineal ascendente. Puede ser un proceso que va en espiral y a lo mejor el espiral te lleva más profundo y más profundo. Puedes ¿no? avanzar, puedes regresar, Claro. puedes saltarte una etapa, puedes volver a la etapa. Y complementando lo que encontramos hace rato, gracias a tu pregunta, Sara, no olvidar que la voluntad está ahí atravesada, ¿no? Está bien, elabóralo, ábrete a vivirlo de forma subjetiva, pero no te olvides de tu responsabilidad en cómo lo procesas. Porque si te quieres tirar al drama y no salir de ahí, lo puedes hacer. Que lo hemos hablado un chorro, ¿no? ¿Qué onda cuando la víctima como arquetipo se apodera de ti? Y Claro. ahí sí te puedes quedar atorado y ahí entonces tú eres el que solito está pues afectando tu identidad, afectando tu persona, todo. Al final la voluntad es parte de tu responsabilidad. Sí. Pues muy bien, me parece que tocamos varios puntos, digamos que prácticos, fáciles de aterrizar, de incluir tanto en los duelos personales como en los de los consultantes o de los seres queridos. Y también me gustó que el tema nos llevó a poder hablar de algunas otras cosas que se esconden en lo más profundo. Sí. Bueno, a mí me encantaría que todos reflexionen acerca de esto y que no, y como tú dices, ¿no? No todo es así como dice by the book, ¿no? Es un proceso, que cada quien viva su proceso y que lo acepte en su momento. Muchas gracias. Si tienen cosas que preguntarnos, que contarnos, que comentarnos, por favor háganlo, los leeremos con mucho gusto. Esto fue Más Allá de la Persona y te invito a seguirnos en redes sociales, @más allá_de la persona, a escucharnos en Spotify o en la plataforma que te guste o vernos en YouTube si tienes ganas de ver el formato con video. Y hasta la próxima.